Cuando hablamos de Big Data, resumíamos una idea de Martin Hilbert, que recuerden que es especialista en ciencias sociales y comunicaciones, sobre hacia dónde nos dirigíamos con los avances tecnológicos en materia de informática que estamos teniendo. Mientras que mucha gente podría pensar en Matrix y Terminator, mientras le cuentan que estamos creando máquinas capaces de pensar como nosotros, Martin Hilbert proponía que no vamos a ser eliminados por las Skynet o esclavizados por algo como la Matrix. Él piensa más en una simbiosis entre los humanos y las computadoras, para operar como partes de un sistema todavía más grande, para crear una especie superior. Ponía como ejemplo lo que ocurre en nuestro cuerpo a nivel de las células. Las células se organizan para crear organismos. Cada célula es independiente, por más que se comunique con otras, pero a pesar de su independencia compone algo superior, o sea, por ejemplo, una persona. Estas células no saben que están formando parte de un organismo superior, mantienen su identidad individual, por más que estén en cierta forma trabajando para nosotros. Entonces, Fede nos va a hablar sobre la inteligencia artificial. Exactamente. Martin Hilbert cree que vamos camino a crear una forma de inteligencia artificial que nos va a organizar luego para seguir creando esa otra especie. Y de lo que vengo a hablar hoy es justamente de eso, de inteligencia artificial. Para comprender un poco más el término, para ver cómo funciona el día a día de hoy y cómo se involucra con cada uno de nosotros día tras día, ¿verdad? Posiblemente mucha gente recuerde el momento histórico en el que Kasparov jugó contra una computadora. Un partido de ajedrez era, ¿no? Exactamente. En aquel momento, Deep Blue, era la máquina que le ganó a Kasparov, no era una forma de inteligencia artificial, era más bien una supercomputadora. Bastante poderosa para su época, sí, pero dependía enteramente de los programadores para trabajar. Bien, hace un par de meses DeepMind apareció en escena, que es una inteligencia artificial propiedad de Google desde 2014, y parece que esta inteligencia artificial aprendió a recordar información y usarla para realizar nuevas tareas. Y esa es la información que vengo a compartir con ustedes ahora. DeepMind, la inteligencia artificial de Google, ya es capaz de recordar y usar lo aprendido en nuevas tareas. DeepMind ya había dominado varios juegos de Atari, la desarrolladora de videojuegos, ¿no? Para esto se había necesitado de programación específica para cada juego. Ahora, gracias a un nuevo algoritmo desarrollado por Google, esta plataforma de inteligencia artificial es capaz de usar todo su conocimiento para aprender cómo jugar otro videojuego sin la necesidad de tener nueva programación. Desde que Google adquirió DeepMind en 2014, hemos sido testigos de varios avances de estas plataformas de inteligencia artificial. Avances que van desde dominar al campeón mundial de Go, manipular objetos físicos y hasta jugar StarCraft 2, que es un juego de estrategia bastante complicado en tiempo real. E incluso le han enseñado a colaborar y competir con otro sistema de inteligencia artificial. Pero hoy estamos ante un nuevo hito, ya que DeepMind está estrenando la capacidad para tener memoria. DeepMind sabe lo que hizo y cómo puede usarlo en el futuro. Los responsables de esta inteligencia artificial lograron el año pasado que el sistema fuera capaz de derrotar juegos de Atari, como ya comentábamos hace un rato, e incluso superando las puntuaciones de los seres humanos. Pero DeepMind no recuerda exactamente cómo lo hizo. Para cada juego se desarrollaba una red neuronal basada en la información de cómo jugar y cuál era el objetivo. Es decir, una red neuronal entrenada para Space Invader no era capaz de jugar al Pac-Man. Bueno, me gusta porque te estás metiendo en el tema que hablé la semana pasada, las redes neuronales. Exactamente, y vamos a detallarlo a continuación en un ratito. Bien. Ahora, un grupo de investigadores del Imperial College de London han colaborado con los responsables de DeepMind para desarrollar un nuevo algoritmo llamado consolidación de peso elástico, el cual permite que las redes neuronales aprendan, retengan información y la vuelvan a usar nuevamente en otras tareas. Dicho algoritmo se basa en secuencias de aprendizaje supervisado y pruebas de aprendizaje de refuerzo. La capacidad de aprender tareas de forma sucesiva y sin olvidarlas es una capacidad de la inteligencia biológica y artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial ha sido incapaz de transferir ese aprendizaje a una nueva tarea. Pero ahora, gracias a la consolidación de peso elástico, la red neuronal será capaz de retener los aspectos claves de su programación, para así aprender nuevas tareas
por sí misma sin anular sus conocimientos anteriores. O sea que entonces la innovación de este algoritmo nuevo que decís es que la red neuronal artificial va a poder retener aspectos de su programación. O sea que sería como una especie de memoria, ¿no? Exactamente, y así es como va a poder aprender tareas por su propia cuenta. Ahí va. A pesar de las ventajas de este nuevo algoritmo, las primeras pruebas demostraron que no es perfecto, ya que a pesar de que las redes neuronales aprenden de su experiencia y retienen información, no se comparan con los resultados que ofrecen las redes neuronales creadas especialmente para una tarea. Al menos no hasta ahora. O sea que una red neuronal que fue creada para una tarea específica sigue siendo más efectiva que una que aprende, digamos. Exactamente, por el momento sigue siendo así. Ahí va. Veamos qué tenemos hasta ahora para ir entendiendo qué es esto de la inteligencia artificial. Tenemos esta cosa que resuelve juegos por ahora, pero no solo se está creando inteligencia artificial para poder jugar, sino que es un punto de partida. Pero ahora, yo no puedo sentarme al lado de una computadora como esta, agarrar un joystick e intercambiar opiniones con DeepMind. Me va a ganar en lo que sea que estemos jugando, sin duda, pero no puedo interactuar con ella de otra manera. Ah, pero ¿no están estas Cortana y Siri que te hablan cuando te sentís solo? Bueno, sí, mucha gente piensa que Cortana y Siri, que son propiedades de Cortana de Microsoft y Siri de Apple, piensa que son inteligencias artificiales porque uno puede hablar con ellas y ellas responden al contacto con la voz. Ahí va. Pero más bien son asistentes, son aplicaciones de celular que tienen incorporados reconocimientos de voz, disponen de base de datos muy grandes para contestar justamente lo que le preguntamos. Viene siendo más o menos como usar Google sin tipear, con fragmentos de código de socialización para que sea una experiencia más agradable. Pero entonces, si algo que reconoce mi voz, mi huella dactilar, mi cara, no puede ser llamado inteligencia artificial, ¿qué características es que tiene DeepMind que lo convierten en una inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es un concepto científico que hace referencia a una forma de tecnología que incluye el diseño y la creación de entidades u organismos que tengan la capacidad de realizar procesos de análisis, comprensión y razonamiento semejantes al de la inteligencia humana. La inteligencia artificial, también conocida con las siglas de IA, como la película, o mejor llamada inteligencia computacional, es la inteligencia obviamente exhibida por máquinas. En ciencias de la informática, una máquina inteligente ideal es un agente racional que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. Coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo aprender y resolver problemas. A medida que las máquinas se vuelven cada vez más capaces, las tecnologías que alguna vez se pensó que requería de inteligencia se elimina de la definición de inteligencia artificial. Por ejemplo, el reconocimiento óptico de caracteres ya no se percibe como un ejemplo de inteligencia artificial y se convirtió en una tecnología común y corriente. Ajá. Por eso, y por otras razones más, los asistentes como Siri y Cortana no cuentan como forma de inteligencia artificial. Algunos avances tecnológicos todavía clasificados como inteligencia artificial son los sistemas capaces de jugar ajedrez, Go y manejar por sí mismos. Ahora los celulares también pueden jugar ajedrez con nosotros, ¿verdad? Pero no son tomados como forma de inteligencia artificial. Ahora, ¿me estoy contradiciendo con eso? No. El tema es que para reconocer una forma de inteligencia artificial se tiene que cumplir 4 características que son los pilares en los que se crea toda forma de inteligencia artificial. Y estas son buscar el estado requerido en un conjunto de estados producido por las acciones posibles. ¿Qué quiero decir con todo esto? DeepMind, para ganar un partido de lo que sea que esté jugando, realiza una cantidad muy grande de simulaciones de situación sobre qué pasaría si tal cosa. Y toma la opción que le sea más favorable de todo ese conjunto de escenarios, que es lo mismo más o menos que hacemos nosotros cuando estamos jugando al ajedrez y pensamos en la próxima jugada de nuestro contrincante, si por ejemplo moviera un caballo. Claro. El segundo punto que se tiene que cumplir para que una inteligencia artificial sea denominada como tal es que tiene que contener algoritmos genéticos, que tienen que ser también análogos al proceso de evolución de las cadenas de ADN. Las formas de inteligencia artificial son creadas por programación.
Esa programación se hace con conjuntos de comandos que determinan acciones específicas, similares de cierta forma a la organización que tiene el ADN. El tercer punto es razonamiento mediante una lógica formal análogo al pensamiento abstracto de un ser humano. Ajá. Y el cuarto punto es el que nos interesa porque tiene que ver con la columna anterior que desarrolló Lucía, y son redes neuronales artificiales, análogo al funcionamiento físico del cerebro animal y humanos. Está. Y acá vuelve a aparecer el tema que desarrollábamos en la columna anterior. Está, me quedo tranquila entonces. Sí, Que sí. por lo menos vamos a hablar un poco de eso. Sí, tenía un propósito todo eso. Bien. Lucía nos habló en aquella oportunidad de la organización del sistema nervioso, de la estructura de una neurona, de los neurotransmisores, de potenciales de acción, que se transforman en impulsos eléctricos, y de sinapsis excitadoras o inhibitorias, que nos da la sensación del lenguaje binario en lo que es informática. Todo esto se replica de una manera más sintetizada para que la inteligencia artificial pueda funcionar como tal. Las neuronas artificiales se llaman nodos, y al igual que la red neuronal biológica, se organizan de forma jerárquica de la siguiente manera. Por un lado tenemos los nodos de entrada, que son los que ingresan información desde el exterior a la red neuronal artificial. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una foto de una cocina con un gato arriba de una mesa. Eso es lo que entra a la red neuronal. O sea, le mostramos eso a una computadora. Sí, pero Ahí va. la computadora todavía no sabe qué es eso. Bien. Eso es lo que entra. Bien. Bien. Tenemos después los nodos de salida, que son los que mandan información procesada al exterior. En esta parte, la red neuronal todavía no nos muestra nada, pero ya hizo algunas cosas como reconocer un gato, una mesa, unos platos y definir que hay una cocina. Claro. Pero nadie le dio ese dato todavía. Bien. Y después están los nodos ocultos, y acá es lo importante porque acá está la magia. En estos nodos es donde se realiza el proceso de aprendizaje a través de operaciones matemáticas, utilizando valores de los nodos de entrada. Acá, por ejemplo, la red encasilla y etiqueta a cada elemento de la foto. Una vez que se hicieron esas operaciones matemáticas, se define la estructura de la red neuronal artificial y se pasa a una siguiente fase, que es la de aprendizaje y entrenamiento, donde por medio de patrones objetivos, los valores de los nodos se ajustan de manera repetitiva hasta que se muestran respuestas satisfactorias o deseadas. Y hay tres tipos de aprendizajes en esta etapa. Uno es el aprendizaje supervisado, donde la red dispone de patrones de entrada y de salida que queremos obtener para una determinada entrada de información. Y la red neuronal predice valores de objetos de entrada luego de ver un par de ejemplos de lo que se requiere. Ujú. Y luego tenemos el aprendizaje no supervisado, que acá es donde se le dan solamente patrones de entrada a la red y ella los clasifica según características que encuentren entre esos patrones. Y por último tenemos el sistema de aprendizaje híbrido. En esta forma de aprendizaje lo que ocurre es que no se le da ningún tipo de patrón. Solamente se le indica si hubo un acierto o no ante un patrón de entrada. Esto es como que tiene un parecido bastante impresionante con los métodos de aprendizaje nuestros, ¿no? Humanos. Sí, bastante cercano, sí. Sí, sí. Una vez que la red neuronal artificial está entrenada, la inteligencia artificial empieza a funcionar y se puede usar para hacer predicciones como las del tipo que se hacen en el caso de DeepMind en los juegos para establecer estrategias y ganar antes incluso de ponerse a jugar. También existen otros tipos de percepciones y acciones que pueden ser obtenidas y producidas respectivamente por sensores físicos y sensores mecánicos, y esto no es aplicación de inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial se vale de esos tipos de sensores para trabajar. Por ejemplo, nosotros podemos ver un objeto con nuestros ojos, pero lo visualizamos en nuestra mente y el ojo no tiene nada que ver ya con eso. O sea que la inteligencia en realidad está en nuestra mente, no en el ojo. El ojo es como la cámara y la mente es como la inteligencia artificial, digamos. Exactamente, sí. Ahí va. Bueno, pero entonces, ¿no? Para resumir, todos estos mecanismos son los primeros pasos para llegar a ese mega organismo del que habla Hilbert, ¿no? O sea, en el que nosotros somos como unas células no conscientes de que formamos parte de un organismo mayor. Claro, Hilbert dice que probablemente este nuevo organismo no sea malvado ni nos va a limitar en nuestra libertad, sino que quizás nos ayude a organizarnos. Y la verdad, comparto con él el no tenerle miedo a las máquinas en ese sentido. El desarrollo tecnológico a niveles de informática nos ha llevado
a muchísimos grados de evolución. Por ejemplo, desde el avance de la medicina hasta lograr nuevas formas de entretenimiento. Claro, vos decís que no va a venir Arnold acá a dispararnos y decirnos hasta la vista, baby. Bueno, por el momento esperemos que No no, me pero voy sí a- hay seguridades casi 100% de que no va a ocurrir. No me voy a despertar ahí en un frasco con líquido, con unos tubos en la nuca. Por el tampoco. momento todavía no. Bueno, entonces hoy, antes de seguirme asustando, la dejamos por acá, ¿no? Sí. Mejor la dejamos por acá. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Chau.